que sobre todo puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios, Dios todopoderoso. Buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar aquí en su casa, una vez más reunidos para alabarle, que es lo que acabamos de hacer con nuestro hermano Víctor, esas hermosas alabanzas, y también para escuchar su palabra una vez más, ¿verdad? Esa palabra que es vida, es la que nos sostiene, la que nos limpia y lo que nos ayuda a seguir caminando en los caminos de Dios, porque nos guía, nos dirige. Los sentimientos y los pensamientos nos quieren llevar para muchos lados, ¿verdad? Cada día es una lucha, pero la palabra nos mantiene, ¿verdad?, enfocados, porque pues hemos aprendido que ya no vivimos por lo que sentimos o por lo que pensamos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Porque nuestros corazones son engañosos, dice su palabra. Son engañosos. Nuestros sentimientos, emociones, muchas veces nos quieren llevar a donde no es la voluntad de Dios. Y cuando tenemos la palabra en nuestra mente y nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y nos recuerda, ¿verdad? Qué precioso es, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que viene con amor y nos dice, no, no es por ahí, no es así, ¿verdad? Confía en la palabra es la verdad. No hay lugar más seguro que estar en la palabra, confiar en la palabra. No hagas caso a tus sentimientos, a tus pensamientos, porque así se mueve el mundo. Así se mueve el que no tiene a Cristo, basado en lo que piensa y en lo que siente y en lo que quiere. Pero nosotros como creyentes somos llamados a vivir por la palabra de Dios, porque todo va a pasar, pero aún el cielo y la tierra, pero su palabra permanece para siempre y es la más segura, es el ancla más segura que tú y yo podemos tener. Es la brújula más segura que tú y yo podemos tener. Entonces, por eso, damos gracias a Dios por estar aquí una vez más en su casa. Y lo importante, hermano, es que tomemos en cuenta lo que dice su palabra allá en Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Porque Jesús dijo que el que oyere estas palabras y las hiciere, lo consideraría como, ¿verdad?, el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vino la lucha, vino la prueba, las dificultades, los problemas, la tempestad. Y dice que su casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios. Pero también nos da el ejemplo de lo contrario, que dice el que fundó su casa sobre la arena, ¿verdad? Puede ser aquellos que se dejan llevar por emociones solamente. Y viene de repente la prueba, la lucha, y ahí se cae todo lo que parecía que era un edificio firme, bonito, ahí cae. Entonces, por eso es que nosotros debemos de buscar no solamente conocer la palabra, sino ponerla por práctica. Porque si no, más condenación nos traemos a nosotros mismos, porque ahora ya no tenemos excusa. Antes, pues no sabía, pero ahora, ¿qué excusa podemos poner cuando ya tenemos la revelación de su palabra? Tenemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros
y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces ya no hay excusa. Entonces ahora, cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, nuestra rebeldía ya no es ignorancia, ya es rebeldía, el negarnos a hacer lo que ya se nos ha sido revelado. Amén. Pero yo sé que usted no, hermano, usted está aquí para obedecer la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces no se ponga triste. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Seguimos en el capítulo 5 y ahora vamos a estar terminando ese capítulo. Nos quedamos en el versículo 24 la semana pasada y ahora vamos a estar leyendo del versículo 25 hasta el 33. Y hermano, yo le voy a invitar a que yo sé que ya la tecnología y todo eso está muy avanzada y es conveniente traer los teléfonos y tabletas y todo eso, pero sería algo bueno, hermano, que volviéramos de alguna manera a tener nuestras Biblias. Yo sé que estamos muy acostumbrados a ver los pasajes acá arriba, pero a veces ya cuando nos toca abrir la Biblia, no sabemos, nos perdemos en ella. Porque en el teléfono es muy fácil, Efesios, pone, pero se trata de hablarle a alguien de repente o tenerlo aquí y está perdido porque no saben mover la Biblia. Entonces, yo le quiero invitar a que traiga su Biblia y empecemos a practicar. Y se me hace que hasta los versos vamos a quitar de allá arriba para que forzarlos un poquito más. Es bueno, hermano, es bueno, porque nos hemos acomodado a lo fácil y de repente perdemos nosotros, ¿verdad?, esa habilidad que podemos tener al manejar la Biblia, ¿verdad? Entonces, le invito a que empiece a traer su Biblia porque vamos a estar leyendo ahí y digo, no va a estar apareciendo todo acá arriba. A lo mejor los técnicos se enojan conmigo, pero... Ok. Bueno, vamos a leer así en el nombre de Jesucristo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos ante ti humillados, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres el que sostiene nuestras vidas, reconociendo que diariamente quedamos cortos y fallamos al blanco,
Reconocemos que te necesitamos cada día, Señor. Necesitamos conocimiento de tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que sigamos siendo guiados por medio de tu Espíritu para seguir caminando en obediencia delante de ti, Señor. Sabemos que no es fácil. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras luchas. Cada día, Señor, para ti no hay nada escondido, nada secreto. Tú lo conoces y sabes, Señor, las luchas que pasamos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra siga trayendo fortaleza. Tu palabra siga, Señor, trayendo luz a nuestras vidas para no ser, Señor, contagiados o invadidos por las tinieblas de este mundo, Señor. Ayúdanos a seguir siendo luz. Ayúdanos a seguir con un corazón humilde, dispuesto a obedecerte. Ayúdanos, Señor. Danos tu paz para que a pesar de todo lo que se vive, todo lo que se oye y todo lo que se ve, nosotros podamos permanecer confiados, firmes y esperando en ti, Señor, porque eres fiel. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra en esta tarde y que cada corazón, Señor, humildemente sea sensible a la voz de tu Espíritu y tomemos lo que tú nos das en esta tarde para nuestro propio beneficio. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, pues la semana pasada hablábamos sobre, ¿verdad?, el mandato que Dios le da a la mujer a través de las palabras de Pablo, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y hablábamos de que no se trata de valor, porque todos valemos lo mismo delante de Dios, sino se trata de un orden que Dios ha establecido para la familia, para el matrimonio. Y se trata del rol que la mujer, ¿verdad?, debe de ocupar en el matrimonio, no por gusto del hombre o de la sociedad, sino porque Dios así lo estableció. Dios así lo dispuso, y como Dios es sabio y sabe todas las cosas y Él quiere lo mejor para nosotros, nosotros debemos de confiar que si Él lo dijo es porque nos conviene a nosotros, ¿verdad?, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Y entonces nos quedábamos ahí en el 24, donde dice que las mujeres, las esposas, estén sujetas a sus maridos en todo. Y pues de alguna manera, cuando el hombre que no está conociendo la verdad de Dios, que nos enseña aquí en su palabra, ¿verdad?, esto puede despertar, ¿verdad?, ese sentimiento de autoridad conforme el mundo, donde, ¿verdad?, quiere usar esa autoridad para su propio beneficio, ¿verdad?, para aprovechar de esa autoridad y someter a la mujer a cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Pero ahora en estos pasajes que vamos a estar viendo, en este pasaje que vamos a estar viendo, vamos a ver, hermano, que esta autoridad que Dios le ha dado al hombre como cabeza y como líder espiritual, hermano, más que nada es una grande responsabilidad. Porque nosotros ya no vemos lo que es la autoridad conforme el mundo la ve, sino ahora nosotros somos llamados a ver la autoridad conforme Dios lo ha establecido y como Dios lo ordena.
Entonces, esto lejos de ser un grande privilegio y una manera de el hombre aprovechar para, ¿verdad?, tomar ventaja, es una grande responsabilidad que Dios le da al marido. Y vemos que Dios ha hecho responsable al marido, así como Dios le dio la autoridad espiritual de dirigir al hombre, también lo hace responsable. Y al hombre le va a pedir cuentas, Dios, así como le pidió cuentas a Abraham cuando Eva pecó y luego él accedió a pecar con ella también. Cuando Dios vino a confrontarlos, llamó a Adán y le pidió cuentas a él como el líder que era, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver en este pasaje la grande responsabilidad del marido, ¿verdad? La autoridad que Dios nos ha dado la tenemos que ejercer, pero no conforme se nos ha enseñado o este mundo enseña, sino conforme la palabra de Dios nos lo muestra. Entonces, en este pasaje, hermanos, el enfoque no es en la autoridad. Entonces, veíamos que en el pasaje pasado, ¿verdad?, se habla de la autoridad del varón. El varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero en este pasaje, hermano, el enfoque no va a ser en la autoridad. Entonces, no se pongan muy emocionados, hermanos, varones, ¿verdad?, sino el enfoque va a ser, ¿verdad?, el liderazgo espiritual y la responsabilidad de amor a su esposa que tenemos nosotros como esposos delante de Dios. Ese va a ser el enfoque en esta tarde. La autoridad que Dios le dio al hombre al ponerlo como cabeza de la mujer no es, ¿verdad?, poder para obtener nuestros propios gustos, humillando a la mujer, ¿verdad?, y sin importarnos sus sentimientos de ella, ¿verdad? Eso no es, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, la autoridad que Dios le dio al hombre al ponerlo como cabeza de la mujer, ¿verdad?, no es para obtener nuestros propios beneficios, ¿verdad? Dios aquí en este pasaje, a través de Pablo, da un mandamiento también, así como a la mujer le manda que se sujete al marido, ahora al varón, al esposo, le da un mandato también. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Si yo preguntara aquí en esta tarde a todos los varones que están aquí, ¿cuántos aman a sus esposas? Oh my gosh. ¿Qué pasó, hermanos? Voy a hacerlo otra vez por si estaban dormidos, ¿ok? ¿Cuántos aman a sus esposas? Alcen la mano si no quieren. Ay. Bueno, entonces, Dios nos manda en esta tarde a través del pasaje que todo marido debe de amar a su mujer. Y lo vemos enfatizado en este pasaje. Leímos del 25 al 33, pero en el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. En el verso 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y en el verso 33 dice también: cada uno de vosotros ame también a su mujer. Entonces, el enfoque, el énfasis de este pasaje es en el mandato que Dios nos da como hombres de amar a nuestras esposas, ¿verdad? Entonces, si no agarra ninguna otra cosa de lo que yo digo, ¿verdad?, tome esto, que es el tema principal y el objetivo de este pasaje, que debemos de amar a nuestras esposas, ¿verdad? Es un mandato que Dios le da a todo cristiano. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad?, guiado por el Espíritu, manda: amad a vuestras mujeres, usó una palabra griega que es agape. Nosotros, hermanos, usamos la palabra amor de una misma manera para expresar nuestro amor a las personas que amamos. Y
¿verdad? Yo puedo decir, yo amo a mi abuelita, yo amo a mi papá, yo amo a mi novia o a mi esposa, o aún, ¿verdad? En español, no muchas veces un nombre o eso le dice, yo amo a mi amigo, pero en inglés se usa mucho, ¿verdad? Decirle a tu amigo eso, I love you, you know. En español no tanto dicen, te amo, amigo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo decimos, le amo en Cristo, ¿verdad? Pero estoy hablando de así en lo secular, ¿verdad? No se usa mucho en español. Ahora, sabemos que si yo le digo a mi abuelita te amo, o le digo a mi esposa te amo, por el contexto, de alguna manera nos deja de saber qué tipo de amor es. Si yo le digo a mi abuelita te amo, obviamente nadie va a pensar que es el amor que le estoy expresando a mi esposa, ¿verdad? Y no necesitamos de alguna manera hacer la distinción o enfatizar qué clase de amor. Pero en el griego había 4 palabras diferentes para describir la clase de amor del que se estaba hablando aquí. Y yo sé que ya han oído esto muchas veces, pero pues tal vez haya alguien que no, y es bueno de todos modos estar refrescando todo esto porque se nos olvida. Entonces, esas 4 palabras es eros, estorge, fileo y agape. Entonces, para ver qué es lo que significa cada uno de estos, es el amor eros, es amor que procede del deseo por la atracción física hacia alguien, y es lo que vemos que está predominando ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Ese tipo de amor que nace del deseo, que nace de alguna manera de la atracción de una persona de lo físico, ¿verdad? Y por eso es que las relaciones no duran en ese tiempo, porque mucho de ese amor que se confiesan las parejas está basado, ¿verdad?, en la atracción física, que es el amor eros. Por eso vemos que Jennifer López se ha casado como 7, 8 veces en los últimos años, porque es esa clase de amor, ¿verdad? El amor eros. Entonces se acaba la atracción y dicen, I don't love you anymore, ¿verdad? Entonces ese tipo de amor es el amor eros. El amor estorge nos habla del amor familiar, el amor que siente un padre a un hijo o entre familiares de la misma sangre. Ese es el amor estorge. El amor fileo nos habla del amor que surge de una amistad profunda entre 2 personas, y ese amor se sostiene y es dirigido por lo que tienen en común esas personas. Muchas veces las amistades surgen de que alguna persona pues tiene muchas cosas en común y empiezan a platicar, y no son familiares ni nada, pero empiezan a ver que tienen los mismos gustos y les gusta salir a este lado, al otro, y comparten muchas cosas en común, y de ahí nace una amistad, ¿verdad?, hacia esa persona. Entonces, esa es la clase del amor fileo, que es lo más cerca al agape que puede salir de nuestro propio corazón automáticamente. Todos estos eros, estorge y fileo proceden del corazón del hombre, nacen así nada más. Pero el amor agape, que es la 4ª palabra que vamos a ver, es diferente, hermano, porque el amor agape tiene que ver más con una decisión que con el corazón. Amor agape no nace automáticamente en nuestros corazones. Esto no nace así. Entonces, el amor agape es diferente porque no está basado ni en la atracción física, no está basado en nuestra unión por medio de la sangre como familiares, y no está basado tampoco en cosas que tengamos común con alguien, sino esto tiene que ver más con una decisión, ¿verdad?, que con un sentimiento del corazón, porque decide amar al que no lo merece.
Ese es el amor que decide amar, aunque no lo siente hacer, aunque la persona que somos llamados a amar no lo merezca. Entonces, agape tiene que ver, hermano, con la mente. No se trata de emoción o sentimientos. Tiene que ver con una decisión que tenemos que hacer. Y ese es el amor con el cual Pablo está diciendo que nosotros los maridos debemos de amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Que ese amor no tiene que ser basado, y qué bueno que no es basado en la atracción física, porque pues imagínense, cuando yo me casé tenía un six-pack y ahora, entonces, qué bueno que no, que mi esposa, ¿verdad? No me ama solamente por la atracción que tuvo al principio de mí, porque entonces ya se le hubiera acabado el amor, hermano. Entonces, esto... Ágape tiene que ver tiene que ver con la mente, no se trata de emoción ni sentimientos, sino tiene que ver con una decisión. Ágape es un amor sacrificial que da y que absorbe. Es un amor que no cambia, es un amor que da sin demandar y sin esperar un pago. Es un amor que se le da aún a aquellos que no son amables ni atractivos. Es difícil. Nosotros muchas veces se nos hace fácil amar a alguien que nos cae bien, pero de repente, siendo honestos, hay personas que ni son amables y a nuestro propio juicio no merecieran el amor y tampoco son muy atractivos. Así que digas tú que, ay, cómo me apetece juntarme o amar a esta persona. Pero el amor agape, ¿vea? Se trata de una decisión que tú haces de amar a esta persona aunque no sea amable ni atractiva. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. Es difícil esto. Porque ¿a quién le gusta que lo rechacen? A nadie. Usualmente cuando alguien te rechaza, automáticamente tú pones una pared y te das vuelta para otro lado cuando sientes su rechazo. Pero el amor agape, ¿verdad?, está dispuesto a amar aún en medio del rechazo. Entonces, agape ama y da porque quiere y no ama para poder recibir. Y ese es el amor que nos está demandando Dios aquí a los varones para nuestras esposas. Entonces, esto no es fácil, pero la palabra dice que ahora Dios nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para poder hacerlo, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no está hablando nada más para compartir el mensaje, sino para poder vivir en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y Dios no nos va a dar algo que no podamos hacer nosotros. No nos va a demandar algo que no podamos hacer. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo que lo debemos de hacer así, es porque Dios sabe que ha depositado en cada uno de nosotros el poder para poder lograrlo. Pero eso depende de nuestra sumisión a Dios. Acuérdense que dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, dependiendo de nuestra sumisión a Dios, nosotros podremos someternos a obedecer lo que Dios nos está mandando aquí en su palabra. Entonces, la segunda parte es el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y la segunda parte de ese verso dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La relación, hermanos, que Cristo tiene con su iglesia nos modela la relación que debe haber en un matrimonio. Entonces, Dios en su sabiduría no nada más dice, amen a su esposa, se los mando, se los ordeno y tienen que hacerlo. No, Él nos da un ejemplo, Él nos pone un modelo, ¿verdad? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿En quién tenemos que fijar nuestra vista para poder
seguirlo y poder lograr lo que Dios nos está pidiendo. ¿Verdad? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este amor de Cristo, que es nuestro modelo a nosotros los maridos, este amor que se le manda al marido para su esposa, no se trata de merecimientos, sino siguiendo el ejemplo de Cristo se hace una decisión de amor, aun cuando a los ojos humanos la esposa no merezca amor y aun cuando ese amor sea rechazado. Si estamos casados, no hay nada que nos excuse de poder y de deber amar a nuestra esposa. Aunque la esposa no sea convertida, eso no libera al esposo de cumplir con este mandamiento. Aunque la esposa, ¿verdad?, no se sujete, esto no libera al varón de este mandamiento que Dios le hace. Entonces, por eso dice, así como Cristo amó a la iglesia. Si Cristo, ¿verdad?, nos hubiera amado bajo la condición de que nosotros, ¿verdad?, fuéramos dignos de su amor, olvídese. Pero no, el amor de Cristo hacia su iglesia fue una decisión que se hizo desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, como dice su palabra. Se hizo una decisión de amar a la iglesia, aunque la iglesia que somos cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, estábamos en rebeldía, estábamos en pecado, sucios, malagradecidos, pero Él decidió amarnos como estábamos. Entonces, Efesios 5:2 nos da, ¿verdad?, cuando dice su palabra que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y el versos 2 del capítulo 5 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿a quién vamos a imitar? ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. Y Él nos amó. ¿Y cómo demostró su amor? Al entregarse a sí mismo por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Y ni lo merecemos todavía. Pero Él decidió amarnos y ese amor se mostró al entregarse, al darse en ese sacrificio como ofrenda agradable a Dios para que su novia, su esposa, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, pudiera encontrar salvación. El amor de Cristo para su iglesia lo llevó a darse a sí mismo, aun cuando nuestra actitud era de rechazo, de indiferencia, rebeldía. Aún así, Él nos amó y se entregó. ¿Cuántas veces le hablaron de Cristo a usted y lo rechazó? Yo me acuerdo que fueron muchas. Pero aún así, Él decidió amarme. Y siguió tocando a la puerta de mi corazón. Y siguió tocando a la puerta de tu corazón por medio del Espíritu. Y por eso estamos aquí. Porque su amor no estaba basado en nuestro merecimiento, sino era una decisión que Él hizo de amarnos. El amor que Dios manda que el esposo imite es el amor que se da a sí mismo, sin esperar nada a cambio, como lo hizo Cristo por su iglesia. Juan 3:16, este verso tan conocido y usado, encierra esta grande verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor agape, el amor que Dios está pidiendo que nosotros como maridos amemos a nuestras mujeres, es un amor que se da, que se entrega. Porque muchas veces, como les digo, les hice la pregunta, ¿cuántos aman a su esposa? Y podemos ser rápidos para levantar nuestras manos y decir, amén, yo amo a mi esposa. Pero el amor que Dios está pidiendo aquí se demuestra en darse uno mismo, en entregarse por la persona aquella a la cual tú dices amar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, ¿qué quiere decir? Que no lo merecíamos, que no teníamos ni siquiera la intención de agradar a Dios. Pero aún así, dice, Él muestra su amor. Ese amor que no está basado en sentimientos, en merecimientos, en emociones, sino en una decisión que Dios hizo de derramar su gracia en la iglesia, en aquel pecador que iba a venir a ser ahora parte de su iglesia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos pasajes nos muestran la clase de amor que Cristo tiene por su iglesia. Es un amor especial. Es un amor que se niega a sí mismo. Es un amor que no cambia, sino que permanece. Y ese es el amor que como esposos se nos demanda que tengamos a nuestras esposas. Yo creo que todos somos culpables aquí. Y todos en esta tarde, como esposos, necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y que nos ayude. Porque lejos de practicar este amor que se nos demanda y de actuar como esas cabezas y esos líderes espirituales, ¿verdad? Hemos fallado gravemente en nuestras relaciones matrimoniales. No hemos sido lo que Dios quiere que seamos. Y eso nos ha traído consecuencias. Y eso ha impedido la obra de Dios en nuestra vida, porque también es un obstáculo de lo que Dios quiere hacer en la vida del varón. Porque Dios no puede hacer nada en el varón si su casa y su matrimonio y su familia no está en orden. Son los requisitos, te vas a Timoteo, te vas a Tito, los requisitos para los ancianos, para los líderes. Y una de las cosas que pide es que su casa esté en orden, que su matrimonio esté en orden. Estos pasajes, hermanos, nos muestran la clase de amor que Cristo tiene por su iglesia. Es un amor especial, es un amor que se niega a sí mismo, es un amor que no cambia, sino que permanece, es un amor que se sacrifica a sí mismo por el bienestar de la otra persona. Entonces, esta es una pregunta: ¿cómo manda que el marido ame a su mujer? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se requiere, hermano, someterse a Dios primeramente. Se requiere humildad, porque pues sale el orgullo del hombre, ¿eh? Entonces es difícil, la carne se resiste y luego el diablo te susurra aquí en el oído: no, pues ¿cómo te vas a dejar? Mira, te hizo esto, mira, te dijo esto, mira lo que está. Y te empieza y no, pues es difícil. Pero Jesús nos da el ejemplo. Él, sin perder la autoridad, sin dejar de ser Dios,